Y es que lo cierto es que es muy común en toda España que estos acueductos relativamente modernos, muchos de ellos renacentistas, que es lo que yo creo que es este de Almuñécar, un acueducto renacentista por todo lo que os he venido contando hasta ahora, se hayan tomado como romanos. Mirad, los ejemplos son muchísimos. Podríamos hacer 7 charlas de esto, pero yo no veo demasiado interés hacer charlas exclusivamente de los falsos romanos, ¿no? Pero hay muchos que se consideran romanos y otros no, dependiendo, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, este acueducto, creo que le llaman el acueducto de los 20 ojos, de la Rambla de Carcaúz, en Almería. Pues bien, lo podréis ver como acueducto romano en muchos sitios, datado como romano. En otros sitios ya no, ya dicen que es del siglo XVIII. Dice, hombre, parece más lógico. Desde luego, malo no puede ser más. Ahí hay arcos que no son ni de medio punto. El hormigón no es malo, es lo siguiente. Ahí veis las piedras que les falta cal por todos los lados. De hecho, este acueducto está en pie porque es joven. Si este acueducto hubiera tenido 15 o 20 siglos, hace 10 que se habría caído sin ninguna duda. Aquí veis algunos aspectos del famoso acueducto romano de Carcaúz, el de los 20 ojos. Aunque ya hay sitios en internet, lo podéis ver, que ya dicen que es del siglo XVIII. Algo han debido de encontrar que ya ven que este acueducto no lo es. En esa Rambla de Carcaúz realmente hay un montón de vestigios, no solamente este acueducto de los 20 ojos, tenéis este otro más sencillo y este otro que quedó sin acabar, con lo cual evidentemente ya saben incluso para qué se hizo, ¿no? el tema. Y hay también restos de acequias relativamente modernas y bien rematadas, con lo cual te está diciendo que eso tiene 3 siglos o 4 a todo meter. No estamos hablando de un acueducto antiguo, a pesar de que en algún momento se le ha dado por romano, sin más. Y aquí tenéis otro que podríamos decir que es gemelo al de Almuñécar. Es el mismo tipo de hormigón, las lajas en las bóvedas. Bueno, pues la fábrica es muy parecida a la de Almuñécar, ¿no? También es un opus incertum. ¿Cómo no? Perfectamente es un opus incertum. El problema es que es un acueducto de finales del siglo XIX, que está bien documentado, que dio abastecimiento de agua a unas serrerías y después ha estado alimentando unos saltos eléctricos. Repito, unos saltos eléctricos. Y sin embargo la fábrica es la misma que la de Almuñécar. ¿Es un opus incertum? ¿Sí o no? Todos estos son colegas del acueducto de Almuñécar, sin ninguna duda. Aquí tenéis otra vista para que comparéis las fábricas. Si es que esto se ha hecho así de toda la vida, se ha estado haciendo durante muchos siglos. Estos que tienen documentación, pues son de la época que toca. Si este acueducto hubiera perdido la documentación, era romano y tenía varias tesis doctorales, sin ninguna duda. Aquí veis un tramo de la acequia de este acueducto, el acueducto de Deleitosa, de Cáceres. Esto creo que está en el Geoparque de las Villuercas. Ahí veis a la derecha el mortero de impermeabilización, tejoleta, mortero de cal y cerámica molida. Igual que los romanos. Es que esto se ha estado haciendo hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX, sin ningún problema. Los romanos tienen cierta característica en su opus igninum, pero se ha estado haciendo después siempre. Ojo con dar por romano todo lo que lo parece. Aquí tenéis otro que es en todos los trabajos del mundo también romano. El acueducto de Alcanadre en los límites de Logroño y Navarra. Un acueducto que cruzaba el Ebro y que probablemente el Ebro lo tiró directamente a tomar por saco, porque el Ebro tiene un tiro que no ha conservado nada antiguo en ello. La mayoría está hecho unos zorros, aunque se ha reconstruido mucho. Todo esto que estáis viendo en primer plano está reconstruido, pero la mayoría está volteado y está completamente roto. Era malo y por lo tanto se cayó. Esta acequia de riego, que en algún momento alguien ha hecho acueducto de Calagurris, Calahorra, nada menos, podemos tirar todo lo alto que queramos, pues esta acequia de riego, como no era buena, se cayó y quedan unos poquitos arcos para poderse ver. O este otro, por ejemplo. Aquí veis un acueducto muy aparente que podría ser perfectamente romano. Sin embargo, es un acueducto que aprovechaba las aguas saladas de esta rambla, que es la Rambla Salada de Albatera, en Alicante, y es un acueducto del siglo XIX. Está tan bien documentado y gracias a eso no lo han hecho romano, porque tiene documentación para saber de qué época es. Este, sin embargo, no tiene tan buena suerte. Este sí que le han hecho romano. Este es el acueducto de Albánchez, en Almería. También tiene una fábrica parecida a todos los demás que hemos visto, sean renacentistas, del siglo XIX, o el de Almuñécar, o lo que sea. Es una fábrica que técnicamente, os digo, es un hormigón, porque esto se hace con encofrados y metiendo mortero de cal y piedras, algunas colocadas a mano y otras basculadas. Bueno, pues es una acequia probablemente de riego, nunca ha tenido además cobertura ni nada del agua, es una acequia sencilla y algunos arcos son como este. Pues mire usted, esto tiene todas las características de no ser romano, incluso para gente que no entienda demasiado. ¿Por qué es romano? Porque no tiene documentación, porque no tiene papeles, y les ha parecido bien, pues romano, ya está. Y bueno, les han gastado un dinerito en repararlo y en adecentarlo un poco, cosa que me parece muy bien, aunque no sea romano. Pues habrá que buscar documentación que probablemente no aparezca, porque es que la documentación se pierde, se ha perdido documentación del siglo XIX,
Yo conozco caminos del siglo XIX, por ejemplo, el camino de los vinateros, hecho por la Real Sociedad de Amigos del País de La Rioja, que iba desde Logroño a Santander para sacar los vinos de La Rioja al puerto de Santander. Ese camino, a principios del siglo XX, ya figuraba como romano en muchos textos, en mucha literatura y en muchas tesis doctorales, incluso sobre vías romanas. Fijaos, hasta que apareció el proyecto de construcción, dicen, hombre, que esto se hizo en el siglo XIX, principios del siglo XIX. Como veis, esto no es único de los puentes. La gente enseguida se emociona cuando ve 4 piedras que parecen ¿qué? Este es otro acueducto malo, vamos a decirlo así, una acequia probablemente, el acueducto de Hornos, en Jaén. Es de fecha desconocida, nadie se atreve a ponerle fecha, es muy desconocido también y por lo tanto de momento no es romano. Pero ya veis las pocas posibilidades que tiene de serlo. Este acueducto sí que le han hecho romano. En todos los textos figura como romano. Desde aquel famoso catálogo de Fernández Casado que os he dicho hasta la actualidad, en todos los lados. Este es el acueducto de Pineda de Mar, en Barcelona. ¿Por qué es romano? Porque sí. ¿Cuál era el destino de la ciudad romana? No se sabe. ¿Hay alguna documentación que le acredite como romano? No. ¿De alguna otra época? Tampoco. Conclusión, es acueducto romano. Ahí lo tenéis. Y este lo veis en cualquier lado, en cualquier documento, en internet, en todos los sitios como acueducto romano. Este es también otro colega de todos los acueductos que estamos viendo. Ni más ni menos. Otro opus incertum, ¿verdad? Y es que los latinajos visten mucho. Este es el acueducto de Ribarroja. Tengo por ahí un capítulo, un vídeo dedicado expresamente a él, que como estáis muchísimos, ya os digo que podríamos estar 3 días hablando de este tipo de obras y de este tipo de fábricas. Pues probablemente sea renacentista o incluso más moderno. Siglo XVII, siglo XVIII, un acueducto que ha fracasado varias veces porque hay incluso varios tramos caídos, empalmados entre ellos, etc. Valencia, Ribarroja del Turia. Este es un acueducto que está en Ronda y que también se le tiene por romano. El acueducto de Fuente de la Arena. He visto un documento que incluso dice que es del siglo III después de Cristo. Pues no sé por qué, podían haberlo hecho del siglo I antes de Cristo, ya que se ponen. Como veis es milagroso que esté de pie, porque malo es atometer. Falta la cal en todos los pilares. Fijaos, otro acueducto de Ronda. Qué bonito, qué maravilla. El acueducto de la Hidalga. Se llama así, se sabe muy bien, que es del siglo XVI y que tuvo reparaciones en el siglo XVIII, con lo cual no han dicho nada de que sea romano hasta el momento. Aquí tenéis otro acueducto del siglo XVI, arcos escarzanos, arcos rebajados, y está en una ciudad romana. ¿Por qué no han hecho este acueducto romano? Porque hay documentación que se sabe que es del siglo XVI, claro. Es el acueducto de San Lázaro, la parte moderna del acueducto de San Lázaro en Mérida. Este acueducto de Zaorejas, en Guadalajara, está como romano en todos los sitios. Solo se conoce, digamos, este tramo, este salto de una vaguada, y desde luego tiene pinta de ser cualquier cosa menos acueducto romano, porque, insisto, acequias de este tipo hay en todos los lados. No tiene documentación, no se sabe muy bien de qué época puede ser, en cuyo caso pues están todos encantados con el acueducto romano de Zaorejas, a pesar de que ese tipo de técnica constructiva, ese tipo de fábrica no es romana, ni se corresponde con los cánones constructivos romanos. Este es un acueducto magnífico del siglo XVI, el acueducto de Teruel. Ya os lo traigo casi en plan de broma, porque, claro, tan el mismo Teruel tiene documentación y todo el mundo sabe de la época en la que es. Y aquí tenéis otro acueducto renacentista, de la misma época que todos estos acueductos renacentistas que se estaban haciendo en España. Y este también se estaba haciendo en España, en la parte americana de España, en la Nueva España. Es el famoso acueducto del Padre Tembleque, un acueducto colosal, como estáis viendo. Siglo XVI. Veis qué altura, qué esbeltez. Es un acueducto muy esbelto, peligrosamente esbelto, en una zona sísmica que podría haber caído precisamente como consecuencia de esta característica, pero que ahí está, lo quieren mucho y lo cuidan mucho en el actual México, y es uno de los muchísimos acueductos que se hicieron en Hispanoamérica, en la parte española de América, porque era el mismo momento, el Renacimiento, donde se utilizaban estas técnicas y este tipo de acueductos con arquerías, principalmente, no se dominaba la técnica del sifón entonces también como en el mundo romano, y se utilizaban sobre todo arquerías, tanto en América como aquí, por el Imperio Español en ese momento. Aquí veis qué vista colosal del acueducto del Padre Tembleque. Este acueducto que estáis viendo es un acueducto caído y también está en América. Es el acueducto de Manlala, en Puebla, y a pesar de ese aspecto, lo tiró un terremoto hace pocos años, hace muy pocos años. Pues a pesar de ese aspecto es del siglo XX. Pasmaos. Evidentemente estos acueductos americanos nadie los ha hecho romanos, por razones más que evidentes. En fin, ¿cuántos acueductos de estos os traería? Cuando tienen arcos ojivales ya entran en sospecha y no se atreven a decir que son romanos.
y menos este que es del siglo XVI, que se llama Acueducto de Alpuente y está en Valencia. Pero bueno, son todos acueductos renacentistas, unos hechos con una gracia y otros hechos con otra. Ahí dejo esto del acueducto de Almuñécar y de sus colegas. Sé que habrá gente a la que no le guste que yo diga que el acueducto de Almuñécar no es romano, pero no por eso no deja de ser arqueología industrial, probablemente ligada a los ingenios del azúcar, de la caña de azúcar, con un interés histórico que también habría que trabajar e investigar, al margen de que haya montones de autores que lo estén dando como romano, porque que yo sepa, el primero de todos que va a decir que no es romano soy yo y ahora, con lo cual igual me caen por todos los lados. Pero bueno, pueden ustedes poner en Google acueducto romano de Almuñécar y busquen la literatura en academia.edu o en otros sitios, o incluso en tratados generalistas sobre acueductos romanos, y verán que hay una cantidad de volúmenes infinitas, incluidas tesis doctorales. Por eso os decía al principio que es que me estoy metiendo en un lío. Pero yo es que tengo que decir mi opinión, porque ya he visto muchas piedras y muchos acueductos y digo, ¿y este por qué es romano? Porque ahí al final hay una ciudad que fue romana. Pues si es que con el mismo precio podían haber dicho que era cartaginés, ¿por qué no? Más antiguo, ¿no? También estuvieron los cartagineses y también necesitarían agua, pues no, romano. Amigos, espero que os haya gustado a la mayoría este capítulo. A los que les haya disgustado, pues lo siento, pero yo digo lo que creo que tengo que decir y hasta otra ocasión.